Vamos a dar bienvenida a Nanga por aquí. Gracias, Nanga Priya. Buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes, pero no hablo muy bien español. And so Jessica is going to be translating. I'm here to help Nagapriya launch the translation made by Jessica of my book about Sangharakshita. Estoy acá para apoyar a Nagapriya en el lanzamiento de este libro traducido al español. I'm aware that Sangharakshita has now been dead for 7 years or so. Estoy consciente de que Sangharakshita ha fallecido falleció hace 7 años. And so many of you probably have only become involved with Triratna since he died. Y es probable que muchos de ustedes se hayan involucrado con Triratna a partir de que él murió. And so perhaps, already it's worth wondering, well, why do I need to read a book about Sangharakshita? Y tal vez se preguntan, bueno, ¿por qué tengo que leer un libro sobre Sangharakshita? So I'll be saying something about that this evening. Así que voy a hablar sobre ello esta noche. But first, I don't know if it was explained why I'm sitting like this. Primero, no sé si les explicaron por qué tengo la pierna así. Yeah, I'm very sorry not to be able to stand so that you can all see me better. Me apena no poder estar de pie para que todos puedan verme mejor. I had a nasty accident in England about 10 days ago. Tuve un terrible accidente en Inglaterra hace alrededor de 10 días. And have quite a serious wound in my leg. Y tengo una herida bastante seria en mi pierna. And Abhaya Deepa, who is looking after me while I'm here, Abhaya Deepa está cuidando mi herida mientras estoy en México. Is very concerned that I keep this leg horizontal as much as possible. Y está empeñada en que ella tenga la pierna horizontal lo más que sea posible. She was very worried last night in Mexico City. Ayer estuvo muy preocupada cuando estaba en el otro centro. As I stood there, she watched my ankle swelling. Mientras estuve de pie, ella veía cómo se hinchaba mi tobillo. So I don't want to frighten anyone tonight. Así que no quiero espantar a nadie esta noche. Anyway, on to my theme. Ahora a nuestro tema. It's true that Bhante is now dead. Es verdad que Bhante ahora ha muerto. But there are just broadly 2 reasons why I think it's important to know about him. Pero de manera muy amplia hay dos razones por las que creo que es importante hablar de él. First of all, he was the founder and teacher of this movement. Primero que nada, fue el fundador y maestro de esta orden, de este movimiento. He was a friend and a mentor to all of us. Fue un amigo y un mentor para todos nosotros. He developed the very distinctive, in a way, unique approach of Triratna. Creó un enfoque muy distintivo y único de Triratna. So in that sense, he represents the DNA, the source of Triratna's presentation of Buddhism. De esa forma, él representa el ADN, la fuente primaria de Triratna. Which is actually something quite distinctive, even unique in the Buddhist world. Es algo distintivo y único en el mundo budista. So that's the first reason. Esa es la primera razón. The other reason is that in relation to that work, his life represented a project. Y la segunda razón es que en este sentido su vida representó un proyecto. Because he didn't just think up a new way of talking about Buddhism. Porque no solo pensó en una nueva forma de hablar sobre budismo. Throughout his life, he was always looking for ways of sharing it. A lo largo de toda su vida siempre estuvo buscando formas de compartirlo. Of making it available. De hacerlo disponible.
and of bringing the liberating influence of the Dharma, the Buddha Dharma, into the world. y de llevar al mundo la experiencia liberadora, la influencia liberadora del Buda Dharma, del Dharma al mundo. So in that his life was a project which culminated in the creation of Triratna. Entonces su vida como un proyecto culminó con la creación de Triratna. We, everyone here and people around the world in Triratna, we have now received that responsibility. Alrededor del mundo, todos los que pertenecemos a Triratna tenemos ahora esta responsabilidad. So Triratna is now our project. Así que Triratna es ahora nuestro proyecto. I'm going to go back 2,500 years. Voy a volver en el tiempo 2000 años. I will return to Sangharakshita in a little while. Voy a volver a Sangharakshita en un momento. I'm going back to the Buddha sitting beneath the Bodhi tree. Voy a volver al Buda sentado bajo el árbol Bodhi. He's just attained enlightenment, awakening, Bodhi. Acaba de iluminarse, acaba de recibir Bodhi. It was unprecedented. Nobody had achieved what he had achieved. Es algo sin precedentes. Nadie había logrado lo que él logró. Because in gaining enlightenment, in this waking up, he was seeing things quite differently. Porque al iluminarse, al despertar, estaba viendo las cosas de una manera muy diferente. He had had many profound meditation experiences. Había tenido muchas meditaciones, experiencias meditativas muy profundas. And that was something you could talk about and teach. Y eso es algo de lo que se puede hablar y enseñar. It was difficult, but it was possible he had been taught it, and therefore he'd learned those things. Era difícil, pero era algo que se podía hacer. A él lo habían enseñado, así que podía hacerlo. But what had happened to him under the Bodhi tree was something of a completely different order. Pero lo que le ocurrió abajo del árbol Bodhi fue algo totalmente diferente. It was the difference between being asleep and being awake. Era la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Because it was so different, because he was seeing things so differently. Porque esto era diferente. Él estaba viendo las cosas de una manera tan diferente. Seeing himself, seeing the whole of human life, the whole universe differently. Se veía a sí mismo, a todos los humanos, a todo el universo de una manera diferente. With completely fresh eyes and a completely fresh mind. Con ojos completamente frescos y una mente fresca. There was a problem. Había un problema. How do I talk about this to someone else? ¿Cómo le hablo a alguien más sobre esto? How do I even begin to share what's happened to me? ¿Cómo siquiera empiezo a compartir lo que me acaba de ocurrir? There are literally no words for it. No hay palabras literalmente para describirlo. It was a problem. Era un problema. He nearly gave up. Casi se da por vencido. He was in a state of blissful, creative liberation. Estaba en un estado de regocijo y creatividad. It was as if the way he was seeing things now resolved all the mysteries and problems of life. Es como si ver las cosas como las veía en ese momento resolviera todos los problemas de la vida y del mundo. Freedom from all those factors inside us that make life so difficult in the way we engage with it. Era una libertad de todos los problemas que enfrentamos día a día. So he sat there for weeks. Así que se sentó ahí por semanas. In the end, he decided he must try. Al final decidió que al menos había que intentarlo. So, first of all, he took himself to a place where he knew some people who had been meditating with him in the past. Al principio fue a un lugar donde sabía que había personas que él conocía que habían meditado con él antes. And he spent weeks with them talking Y pasó semanas con ellos hablando. and trying to find ways of explaining what had happened and how they might get there too. Tratando de explicar lo que le había ocurrido y cómo ellos podrían alcanzarlo también. The scriptures are very sparse in telling us what happened.
Las escrituras no son muy generous. generosas en su explicación de lo que ocurrió, Yeah. But they do tell us that one of his friends got it. pero sí nos dicen que uno de sus amigos sí lo pescó. And the Buddha could see that he'd got it. Y el Buda se pudo dar cuenta de que sí lo entendió. His friend Kondanya was seeing things like he was. Su amigo Kandanya estaba viendo las cosas como él. And so the Buddha was relieved it could be done. Y entonces el Buda se sintió aliviado, se podía hacer. So he spent the rest of his life, which was another 50 years, continuing the process of sharing his experience. Así que pasó el resto de su vida, alrededor de unos 50 años más, compartiendo este proceso. Whoever he met, he would try to find some way of at least moving their mind in that direction. A cualquier persona que él conocía o encontraba, intentaba por lo menos mover un poco su mente hacia esa dirección. And he gained many followers and disciples. Y adquirió muchos seguidores y discípulos. Some of them did achieve what he had achieved. Algunos de ellos alcanzaron lo que él había logrado. Some of them at least had moved as far along as made them want to share what they knew. Algunos avanzaron lo suficiente para querer compartir lo que sabían. And so he told them one day, he said, all of you who feel you understand me, go forth. Así que les dijo a sus discípulos, todos los que crean que me entendieron, vayan hacia adelante. Take my message, take my teaching, as far as you understand it, out into the world. Lleven mi mensaje, mis enseñanzas al mundo. And so they did. Y así lo hicieron. And they spread to China, Tibet, India, further around. Se esparcieron por India, Tibet, China, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, Laos. también suenan igual. Son iguales. Over the hundreds, the thousands of years, they spread, and gradually the Buddha's message was known and heard all over the Eastern world. Por años llevaron este mensaje y de esta forma el budismo se expandió en el Oriente. But of course, in those days, no internet. Excuse me? In those days, no internet. There was no No, en internet, esos días pues nada de internet, ¿no? no telephone, No había teléfono, no radio, no radio, no television. no televisión. So when one of the Buddha's followers went to a village or met a king, they just talked to those people. Así que cuando uno de sus seguidores iba a una aldea o con algún rey, solo hablaban con esas personas. And as those followers went to different places and different countries, they spoke that language. Y cuando iban a esos lugares y a esos países, hablaban esos idiomas. They engaged with the culture of that village or that town or that country. Se comprometían con la cultura de esa aldea, de ese pueblo, de ese país. And so the way they broadcast the message varied enormously. Así que la forma en la que transmitían el mensaje variaba enormemente. And so over 2,500 years, a universe emerged. Así que a lo largo de 2500 años, A universe of isolated Buddhist schools and sects. creció un universo de escuelas budistas aisladas. In one country, they would sit facing a white wall, still. En un país se sentaban frente a una pared blanca y permanecían quietos. In another country, they would visualize wild figures, colorful, rich, magical figures. En otro país iban a visualizar imágenes coloridas, exóticas. In some places, they specialized in reading and reciting scripture. En otro país se enfocaban en leer y en descifrar las escrituras. And so on and so on. Y así, así. And all of these traditions had their own validity. Y todas estas tradiciones tienen su propia validez.
Otherwise, Buddhism would not have survived, De otra forma, el budismo no hubiera podido sobrevivir. and nor would it have finally come to be known in the Western, northern world. Y no hubiera podido conocerse en el occidente, en el norte, en el occidente. First of all, it was known and discussed and written about by academics. Al principio se escribía y se hablaba solo en medios académicos And by wandering Christian missionaries. y por misioneros cristianos errantes. And so, in time, Buddhism was something that people knew about a little. Y con el tiempo el budismo fue algo de lo que la gente conocía un poco. And gradually, societies to study Buddhism would emerge in Western countries. Y con el tiempo empezaron a surgir sociedades budistas en países occidentales. And in London, in 1924, a Buddhist society was established. Y, can you repeat the year? 1924. En 1924 surgió en Londres la Sociedad Budista. So just a little bit now had appeared in England. Un poco de esto que aparecía en Inglaterra. In August 1925, 1 year later, a little boy was born. En agosto de 1925, un año más tarde, un pequeño niño His name nació. was Dennis, but we know him as Sangharakshita. Su nombre era Denis, pero lo conocemos como Sangharakshita. And here, Dennis Sangharakshita enters our story. Y aquí es donde Denis Sangharakshita entra en nuestra historia. And I'm going to very kind of briefly tell you the arc of his life. Y de una manera muy breve les voy a platicar sobre el arco de su vida. It is worth knowing the arc of his life, because that way we get a sense of the project that he was engaged in. Es importante conocer el arco de su vida porque de esta forma vamos a entender el proyecto al que él se comprometió. So, an ordinary little boy in London, Un niño común y corriente en Londres. ordinary working family. Una familia común y corriente de clase trabajadora. When he was about 8, he was told by a doctor not just to rest his feet horizontally, but to go to bed. Cuando tenía alrededor de 8 años, un médico le dijo que tenía que irse a la cama, no solo que tenía que poner su pie de forma horizontal, que tenía que ir a la cama. He was told he could not move, he could not see his school friends, No podía moverse, no podía ver a sus amigos de la escuela, he was not allowed to become excited. no podía sentirse emocionado. Any movement could affect his heart. Cualquier movimiento afectaría su corazón. He lay in bed for 2 years Permaneció en cama por 2 años and he read. y leyó. He read and read and read. Y leyó y leyó y leyó. He exhausted his father because every day he'd want more to read. Acababa agotando a su padre porque cada día quería algo más para leer. Books about history, literature, Libros de historia, literatura, philosophy, religion, filosofía, religión, Western religion, Eastern religion. religiones occidentales, religiones orientales. He was a kind of prodigy. Era un niño prodigio. For the rest of his life, he read about 3 books every week Por el resto de su vida leyó alrededor de 3 libros cada semana. and had formidable recall. Y, He was able to remember Okay. everything he'd read y recordaba todo lo que leía. Tenía una capacidad formidable. and had a very active imagination. Y tenía una imaginación muy activa. As he grew older, he would paint and he would write poetry. Y conforme crecía, empezó a pintar y a escribir poesía. When he went back to school, he had to be placed in a class 2 years above his own age group. Cuando regresó a la escuela, lo colocaron 2 años arriba de su grupo. And so life continued that way until a war broke out. Así continuó la vida hasta que estalló una guerra. This was when he was about 18, 17. Esto fue cuando tenía alrededor de 17 o 18 años. Just something I've not mentioned is that his parents broke up. Algo que no había mencionado es que sus padres se separaron He also realized when he was about 14 that he was gay. y alrededor de los 14 años se dio cuenta de que era gay.
And to realize you're gay in about 1940 was something you did not talk about. Y darte cuenta de que eres gay en 1940 es algo de lo que no se habla. And it was nothing he didn't do anything about it. Y no hizo nada al respecto. He just knew it was a part of him. Y solo supo que era parte de él. So this extraordinary boy with his reading and his art Así que este niño extraordinario con su lectura y su arte is in the army. entra al ejército. While he's still training, a bomb lands on his house, his home. Cuando todavía está entrenando, una bomba cae en su casa. He and his father had just been about to go into the house. Su padre y él estaban a punto de entrar a la casa. When I told a therapist friend of mine about all these aspects of Sangharakshita's childhood, he thought it must be a huge trauma. Cuando lo comenté con un amigo terapeuta sobre esto que le ocurrió a Sangharakshita, me dijo que debió de haber sido un gran trauma. But there was something else that had happened along the way. Pero también ocurrió algo más en ese momento. At the age of 16, just from his reading, Sangharakshita made some discoveries. A la edad de 16 años, Sangharakshita, a partir de sus lecturas, hizo un descubrimiento. He became very clear from a book he read that he was not a Christian and never really had been. Se dio cuenta por un libro que leyó que no era cristiano y que nunca lo había sido. And then 2 other books that he read made him realize, probably to his surprise, that he was a Buddhist and always had been. Y 2 libros que leyó le hicieron darse cuenta, probablemente para su sorpresa, que era budista y que siempre lo había sido. Now, one of those books is called the Diamond Sutra. Uno de esos libros es el Sutra del Diamante. And it's a book that tries to talk about the Buddha's experience in a way that is beyond words. Y es un libro que trata de hablar sobre la experiencia budista en un lenguaje que es más allá de las palabras. It's as if it tries to get into the Buddha's experience at the moment of enlightenment. Es como si tratara de adentrarse en la experiencia de la iluminación. It's as if it tries to use words to get beyond words. Es como si tratara de buscar palabras para ir más allá de las palabras. Most people find it almost impossible to read. La mayoría de la gente lo encuentra imposible de leer. But Sangharakshita read it and recognized it. Pero Sangharakshita lo leyó y lo reconoció. I don't mean that he had read it before, but he knew what it meant. No es que lo hubiera leído antes, pero entendía de lo que se trataba, And de lo que quería decir. he knew he was a Buddhist. Y se dio cuenta que era budista. He resonated with whatever it was the sutra was trying to say. Y todo lo que el sutra trataba de decir resonaba en él. He knew he was a Buddhist and immediately started to read deeply in Buddhist literature. En el momento que se dio cuenta de que era budista, empezó a leer ávidamente sobre budismo. 2 years later, when he was 18, he wrote an essay. 2 años más tarde, cuando tenía 18, escribió un ensayo. And it was published in the magazine of the Buddhist Society, Y fue publicado en la revista de la Sociedad Budista, which was the foremost English language publication in the Buddhist world. y era la publicación de habla inglesa más importante del mundo budista. And here this 18-year-old boy, tells the world, you do not understand Buddhism. Así que este muchacho de 18 años le dice al mundo, no entienden lo que es el budismo. Because of your Christian cultural background, you're not in a position to engage with a religion like Buddhism. Por el bagaje cristiano que tienen, no son capaces de comprometerse con el budismo como debe de hacerse. And also says that even from his knowledge, even these academics have just not understood the breadth of Buddhist thought. Ni siquiera desde lo que él había comprendido, ni siquiera los académicos habían podido comprender el alcance del budismo. It's not a long essay, but it reads like a manifesto. No solamente es un ensayo, se puede leer como un manifiesto. Even in this 18-year-old man, a young training soldier, you can see the roots of Triratna.
incluso en este ensayo de un joven entrenando en el ejército se puede ver la raíz de Trirata. So the next thing that happens is that he gets posted by the army to India. Lo siguiente que ocurre es que lo llevan a India con el ejército. It's a kind of miracle. Es casi un milagro. India, the home of Buddhism. India, el hogar del budismo. And yet he finds it very difficult to meet Buddhists. Y aún así fue muy difícil para él conocer budistas. One day he does come across a Buddhist vihara, a Buddhist little temple in Delhi. En algún momento se encuentra una pequeña vihara en Delhi. There are orange robes spread on the grass, drying in the sun. Hay túnicas naranjas secándose al sol. But all the doors are locked. Excuse me. All the doors are locked. Y todas las puertas estaban cerradas. He hammers on the door. Toca la puerta. No one answers. Nadie contesta. You know, this is a little bit typical of his experience in India. Eso es algo muy típico de su experiencia en India. He meets a few monks who inspire him, Conoce a algunos pocos monjes que lo inspiran and just a few more, but they usually disappoint him. y algunos más, pero generalmente lo decepcionaban. For a while, he gets more spiritual nourishment with the Hindu swamis. Por un tiempo adquiere mucho más alimento espiritual de los swamis hindúes. He nevertheless has this yearning to be a Buddhist monk. Pero aún así él tiene esta necesidad de ser un monje budista. He knows he is a Buddhist, even though he's with Hindus. Sabe que es un budista, aunque está con hindúes. And like many people who have discovered Buddhism, they assume that they must become a monk. Como mucha gente que se vuelven budistas, asumen que deben de ser monjes. So after leaving the army, he and another friend go down to the south of India. Después de abandonar el ejército, él y un amigo van al sur de India. But in a fit of spiritual inspiration, they have burnt all their papers. Pero en un ataque de inspiración espiritual, queman todos sus documentos. These young men are beyond worldly life. Dejan atrás la vida mundana, They throw their passports onto the fire. tiran los pasaportes al fuego. So when they get on a ship to Sri Lanka, Así que cuando se suben a un barco a Sri Lanka, a Buddhist country un país budista, where they hope to become monks, donde esperan convertirse en monjes, they are sent straight back. los mandan derechito de vuelta. So for 2 years, they wander, Sangharakshita and his friend wander around India. Así que durante 2 años, Sangharakshita y su amigo They meet, van vagabundeando por India. they meet some very famous and not so famous Hindu saints. Conocen a muchos santos hindúes, algunos famosos y otros no tanto. Sometimes they spend weeks with these people, A veces pasaban semanas con estas personas. and sometimes they go and meditate in caves or deserted temples. Algunas veces meditaban en cuevas o en templos desiertos, But still, Sangharakshita wants to be a Buddhist monk. pero aún así él quiere ser un monje budista. And eventually they go to further north in India and they meet a monk who will ordain them. Más adelante van a un poco más al norte en India y conocen a un monje que está dispuesto a ordenarlos. And for a while, Sangharakshita lives the life of a Theravada Buddhist monk. Y por un tiempo vive la vida de un monje Theravada. The Theravada school or side of Buddhism being one of the oldest schools of Buddhism. Siendo la escuela Theravada una de las más antiguas escuelas del budismo. So he wears the robe and has his bowl Así que lleva su túnica y su cuenco and moves among lay people in Nepal teaching. y se mueve con la gente que no es monje y les enseña, Begging his food. pidiendo comida. And then he goes to Benares and lives with a Buddhist monk.
y después va a Benares y vive con un monje budista. And this monk is a professor at a university Y este monje es un profesor en la Universidad de Benares. where he studies Buddhist philosophy and language and so on. Y ahí él estudia filosofía budista. But I don't know why, but the monk decides to go on a sort of trip, a holiday, Nahabodi no sabe por qué, pero este monje profesor decide de ir de paseo. he's thinking of retiring. Está pensando en retirarse. They go on a little pilgrimage to Bodh Gaya and other places. Va a, excuse me, the name of the... Bodh Gaya. Van a Bodh Gaya y algunos otros lugares. And that end of their journey, or the journey for Sangharakshita, ends in Kalimpong, Y el final del viaje es Kalimpong, on the border of India and Tibet. en la frontera de India y Tíbet. And the monk says, stay here and work for Buddhism. Y el monje le dice, quédate aquí y trabaja por el bien del budismo. It's a strange story. Es una historia extraña. Why did this lovely aged monk do this with Sangharakshita? ¿Por qué este monje anciano y amable hizo esto con Sangharakshita? Maybe he had an intuition that Sangharakshita was different. Tal vez tenía la intuición de que Sangharakshita era diferente. So Sangharakshita stayed in Kalimpong for 14 years. Sangharakshita se quedó en Kalimpong por 14 años. And during that time, although still in robes of the Theravada monk, he met Tibetans. Y durante estos años, a pesar de que llevaba aún las túnicas Theravada, conoció a monjes tibetanos. He worked and taught among Tibetans. Trabajó y enseñó a monjes tibetanos. Trabajó con ellos y les enseñó. But more significantly, he took teachings from Tibetans. Y lo más significativo es que recibió enseñanzas de monjes tibetanos. He took initiations from great Tibetan teachers. Recibió iniciaciones de grandes maestros tibetanos. He founded a vihara of his own, a little temple, a little home of his own. Fundó una pequeña vihara, un pequeño templo, una pequeña casa And para sí mismo. he dedicated it to all the three major strands of Buddhism. Y la dedicó a las tres principales ramas del budismo. His mind was already thinking beyond the narrow schools and sects that had developed. Su mente iba más allá de esta estrecha división entre las escuelas. Not out of disrespect for the schools, No por falta de respeto a estas escuelas, but he couldn't see why he should just limit himself to the teachings and practices of one. pero él no entendía por qué debía delimitarse solo a la práctica y a las enseñanzas de una sola. He thought about these things deeply and wrote a book during this time. Pensó sobre esto con profundidad y escribió un libro sobre esto en ese tiempo. It was a survey of the entire Buddhist tradition, Era una panorámica de toda la tradición budista, all the schools, todas las all escuelas, the different emphases and philosophies, todos los diferentes énfasis y filosofías, but tried to show how they were all interrelated, pero la que trataba de mostrar cómo todas están interrelacionadas, that they were all ultimately unified by their fidelity to the enlightenment of the Buddha. y todas a final de cuentas estaban unidas por su fidelidad a la iluminación del Buda. This book got him thinking. Este libro lo hizo pensar. In some ways, he became quite critical of the Buddhist tradition. De alguna manera se volvió muy crítico de algunas tradiciones budistas, Critical of the sort of the narrow formalism of the schools. de la estrechez del formalismo de algunas escuelas. As they were discovering each other in the more modern world, they would notice their differences. Y mientras se encontraban en este mundo moderno, eran más notorias estas diferencias. And of course, they all thought they were the real thing, Y por supuesto que todos pensaban que ellos eran la escuela verdadera, which didn't really matter because they were still fairly separate in their own worlds. que lo que realmente no importaba que creyeran eso porque estaban relativamente separados en sus respectivos mundos. But Sangharakshita
a Theravada monk with Tibetan teachers, and also a Chinese Chan teacher in Kalimpong. pero Sangharakshita con un monje Theravada, con maestros tibetanos y también un maestro chino, Increasingly thought of himself as just a Buddhist. cada vez más se veía a sí mismo solamente como un budista. And he would think deeply about the teachings he was receiving from the different schools. Y pensaba profundamente en las enseñanzas que recibía de las diferentes escuelas. And in his own mind, in his own soul, became a blend. Pero en su mente y en su ser, todo esto se convertía en una mezcla, A creative combination in his practice and his thinking. en una combinación creativa en su práctica y en su forma de pensar. He would write articles for the various Eastern Buddhist magazines Escribía artículos para varias revistas budistas occidentales and for the English language magazines. y para las revistas budistas y para las de habla inglesa. While he was doing this, he also got to hear of the movement of mass conversion of Indian untouchables to Buddhism. Cuando estaba en esto, también escuchó sobre la conversión en masa de los intocables. There's no time to go into that. No nos da tiempo de adentrarnos en esto. But what is important is that he saw in that movement the social dimension of Buddhism. Pero lo importante es que en ese movimiento él vio la dimensión social del budismo. That the liberation that Buddhism talks about La liberación de la que habla el budismo is a liberation of the individual mind, the individual consciousness, es una liberación de la mente individual, de la conciencia individual. a path to freedom away from suffering for the individual, Es un camino hacia la libertad, lejos del sufrimiento para el individuo. but also it could be seen as the seed of a social revolution, Pero también puede verse como la semilla de una revolución social, a peaceful revolution, una revolución pacífica, as people learn to work together, to trust each other, and collaborate to change the world. a medida que la gente aprende a colaborar, a confiar unos en otros y trabajar por el bien del mundo. And for some years, he worked for months every year among those former untouchables, new Buddhists. Y durante mucho tiempo trabajó en estas comunidades de antes intocables, ahora budistas. So an extraordinarily rich and busy life he was living. Vivía una vida intensamente y era muy rica, Busy in the world, busy in his mind. ocupada siempre en el mundo exterior, en su mente. But he received a letter, an invitation. Pero recibió una carta, una invitación. He was asked if he would visit England and spend some time there. Se le pidió visitar Inglaterra y pasar algún tiempo allá. The tiny, tiny English Buddhist scene La minúscula escena budista en Londres was already in disharmony. ya estaba en desacuerdo. They wondered whether Sangharakshita, being now a senior monk, could help them. Y pensaron que Sangharakshita, siendo un monje con más tiempo, podría ayudarlos And bring harmony. y traer armonía. So he went to London and stayed in the Theravada Vihara in London. Así que fue a Londres y se quedó en la Vihara Theravada. It was sponsored by Theravada organization. De hecho, ellos lo patrocinaron. And he taught the Eightfold Path, the Four Noble Truths, the teachings of basic Buddhism. Y ahí enseñó el camino óctuple, las 4 nobles verdades, enseñanza budista básica. But he also gave lectures about Zen, Pero también dio conferencias sobre Zen, lectures about Tibetan Buddhism, conferencias sobre budismo tibetano, lectures about Abhidharma, but also Yogacara. también conferencias sobre el Abhidharma y el Yogacara. People got worried. La gente se preocupó. Also, he would encourage his audience to be looking for links in Western culture with the Dharma. Y
se espantaron un poco. Él pedía a la gente que viera conexiones entre este mundo que vivían ellos con el Dharma. He even started to talk about them taking responsibility for spreading the Dharma. E incluso habló con ellos de hacerse responsables también de compartir el Dharma. In England at that time, he thought there were maybe 300 people seriously involved in Buddhism. Él en ese tiempo pensaba que había alrededor de 300 personas involucradas de manera seria con el budismo. And he would encourage them to practice and do puja. Él los animaba a que practicaran, a que hicieran puyas. This was not the sort of thing the monks did in that vihara. Eso no era lo que hacían normalmente en esa vihara. You know, the practice was for the monks, not the lay people. La práctica era para los monjes, no para los laicos. And this Zen and Tibetan Buddhism, Y del Zen y del budismo tibetano. and even ideas, he was talking about Buddhism as a kind of evolution. Y incluso ideas en las que hablaba del budismo como una especie de evolución. Instead of talking about dukkha, suffering all the time, he spoke about growth and development and higher development. En lugar de estar hablando de dukkha y sufrimiento todo el tiempo, estaba hablando de crecimiento, de desarrollo. When he went back to India for a farewell visit to his teachers, Cuando volvió a India para una despedida formal de sus maestros, because he had decided he was going to work in the West, back in England, porque había decidido que iba a trabajar en Occidente, en Inglaterra, he received a letter, another letter. recibió otra carta. This letter said, "Don't come back. Esta carta decía, no vuelvas, We won't pay for you. ya no vamos a We pagarte, won't give you a home." no te vamos a dar hogar. So he came back. Así que regresó. He had a few friends and they said they would support him. Tenía algunos amigos y ellos le dijeron que ellos lo apoyarían. And they found a little room for him in London, Y encontraron una pequeña habitación en Londres para él, in a basement of a shop, en el sótano de una tienda, about as big, I think, maybe as this space here. tan grande como este espacio que estamos. And he started to teach, Y empezó a enseñar. and people started to come. Y la gente empezó a ir. Not many. No muchos. I came along for the first time in 1970, Yo fui por primera vez en 1970. and just to set the time, he had returned from India in 1966. Nada más para aclarar los tiempos, él regresó de la India en 1966. So after 4 years, he had got a little bit of a following and even made some people members of his order. Para 4 años más tarde ya tenía algunos seguidores e incluso ya había hecho algunos miembros de su orden. And one night in November 1970, I went to a talk, Y una noche en noviembre de 1970 fui a una charla and there were maybe 30, 40 people in the room, maybe about this. Había alrededor de 30, 40 personas en esa sala, tal vez como estamos acá. That was Triratna. Eso era Triratna. I think, try to put yourself into his mind. Traten de ponerse un poquito en sus zapatos, en su mente. Try to imagine the scale of the project. Traten de imaginarse la escala del proyecto. Here he was in London Aquí estaba él en Londres, with an idea of teaching the Dharma in a kind of universal way. con esta idea de enseñar el Dharma de una forma universal. He wanted to give people the riches of the entire tradition. Quería darles las riquezas de toda la tradición. He wanted to talk about the Buddha, the Dharma, and the Sangha, Quería hablar del Buda, del Dharma y de la Sangha. the ideal of enlightenment, the teaching of enlightenment, and the Buddhist community. El ideal de la iluminación, la enseñanza y de la comunidad budista. But he wanted to talk about it in a way that people could understand. Pero quería enseñarlo, quería hablar de eso de una manera que la gente lo pudiera entender. He was a monk arriving in a village Era un monje llegando a una aldea with what he knew about the Dharma. con lo que sabía del Dharma. But this was a global village, Pero esto era una comunidad global and he was a monk who had access to the entire tradition.
Y él era un monje que tenía acceso a toda la tradición budista. How did he talk about the goal of Buddhism in a world where people thought a religion meant there was God? Cómo hablar de una religión que no tenía Dios en un mundo en donde la gente creía que las religiones necesitan un Dios. How do you communicate a transcendental ideal without God? ¿Cómo comunicas un ideal trascendental sin Dios? How do you communicate the riches of the entire tradition? ¿Cómo comunicas la riqueza de toda la tradición? What do you select? ¿Qué seleccionas? What do you interpret? ¿Qué interpretas? How do you talk about it? ¿Cómo hablas sobre eso? How do you avoid confusion? ¿Cómo evitas la confusión? How do you make that real nourishment for a real spiritual life? ¿Cómo realmente haces que la vida espiritual esté alimentada? And how will you organize your followers? ¿Y cómo organizas a tus seguidores? Monks and lay people, ¿Monjes y laicos? just men or men and women, ¿Solo hombres o hombres y mujeres? and so on and so on. Y así, Doing this on his own. haciéndolo por sí mismo, solo él. There was no one working with him, No había nadie trabajando con él, nobody who could work with him. nadie que pudiera trabajar con él. In 1982, I visited Dado Rinpoche, one of Sangharakshita's closest friends in Kalimpong. En 1982 visité a Dardo Rinpoche, uno de sus maestros en Kalimpong. I spent some days with him talking a great deal Pasé algunos días con él hablando mucho about many things. de muchas cosas. I asked him at one point, naturally, did he think Tibetan Buddhism would be a good thing to bring into the West? Le pregunté, entre muchas otras cosas, si él pensaba que el budismo tibetano era algo que pudiera llevarse al occidente. He laughed. Se rió, In a kind way, de una manera amable. he said, but Tibetan Buddhism is Tibetan. Pero el budismo tibetano es tibetano. You cannot see the difference between Tibetan culture and Buddhist culture. No hay diferencia entre cultura tibetana y budismo tibetano. Even our alphabet came out of our engagement with Buddhism. Incluso nuestro alfabeto surgió de nuestra unión con el budismo. This union has taken 1,000 years. Esta unión ha tomado miles, Yeah. 1000 años. You have to do that there, in your country. Tienes que hacer eso mismo, pero en tu país. That was the challenge. Ese era el reto. That is what Sangharakshita really thought of himself doing. Eso es lo que Sangharakshita se veía a sí mismo haciendo. He wanted to establish a new tradition within Buddhism, Quería establecer una nueva tradición en el budismo. a tradition that had its source in the experience of the Buddha, Una tradición que tuviera como su fuente al Buda, which was the source of all those traditions, que es la fuente de todas las tradiciones, but he wanted to do it in a way that gave people access to all the things that had been learned in 2,500 years. pero quería que la gente tuviera acceso a todo lo que se había aprendido en 2500 años. An extraordinary ambition Una ambición extraordinaria, and an extraordinary project. un extraordinario proyecto. It was the culmination of his own development as a Buddhist individual, Era la culminación de su propio desarrollo como un individuo budista. in a way he was no longer a monk in any ordinary sense. Así que ya no, de una forma en la que ya no era un monje en un sentido ordinario. He now thought of himself simply as a Buddhist, Ahora se veía a sí mismo simplemente como un budista, doing his best to practice and to share, haciendo lo mejor que podía de su práctica y de compartirla, in the confidence that this would be helpful to the world. en la confianza de que esto iba a ser beneficioso para el mundo. I saw on YouTube a film recently of a man skiing alone down Mount Everest. Acabo de ver un video en YouTube de un hombre esquiando solo bajando el monte Everest, And it is filmed by a little camera on his head and by drones. filmado con drones y con una cámara en su casco. And sometimes the drone would pull back and back from
You would see him skiing and it would pull back and back until you just saw the whole mountain. Y el dron alejaba la cámara y la alejaba hasta que se veía solo la montaña. Just one man just lost in the midst of this vast mountain. Un hombre pequeñito perdido en lo vasto de esta montaña. It made me think of Sangharakshita Me hizo pensar en Sangharakshita, because he was alone with this idea, with this ambition, this project. porque estaba solo con esta ambición, con esta idea, con este proyecto. No, there was no other English-speaking Western monk to join him. No había ningún otro monje occidental que hablara inglés Yeah. para poderse asociar, bueno, unirse a él. The ones who did come to England or America in those days came with one of those local traditions. Todos los que llegaban a Inglaterra o a Estados Unidos de visita venían de una de esas tradiciones locales. No one else had this idea of trying to give the whole of the tradition into the modern world. Nadie antes se le había ocurrido dar esta totalidad de la tradición. So he taught, he gathered followers, Así que enseñó, reunió más seguidores, and we came along and we listened to him, así que llegamos, lo Ujú. escuchamos, we meditated with him, meditamos con él, we listened to his lectures escuchábamos sus conferencias on Mahayana Buddhism, Theravada Buddhism, Hinayana Buddhism, Vajrayana Buddhism. Sobre Mahayana, el budismo Mahayana, el budismo Theravada, el budismo Hinayana, el budismo Vajrayana. We would recite pujas in our language, in Pali, in Sanskrit. Recitábamos puyas en nuestro idioma, en sánscrito, en pali, Elements of Theravada, elements of Mahayana, elementos Theravada, elementos Mahayana, elements of Vajrayana. elementos Vajrayana. Gradually, Sangharakshita was forming a model, Gradualmente Sangharakshita empezó a crear un modelo and we were quite naturally just joining in. y de una manera muy natural nosotros nos uníamos. In a way, this for us was Buddhism. Para nosotros esto era budismo. We did not need to be conscious of what he was doing. No necesitábamos tener conciencia de lo que estaba haciendo. We were just taking in Buddhism as something that seemed accessible to us, relevant. Simplemente estábamos tomando el budismo como algo accesible a nosotros, relevante. And gradually, our numbers grew. Gradualmente nuestros números crecieron. One by one, we committed ourselves to joining him in the project. Uno a uno nos comprometimos a unirnos a él en el proyecto. Well, I say that, but in a way, whether the project dimension became clear, in a way, one day almost. That's not- One day at a time. No, I'll try and say that another way. It wasn't initially clear to us that we were involved in a project. No era claro para nosotros al principio que estábamos involucrados en un proyecto propiamente. We were just thought we were going along to this room to meditate with this lovely man. Simplemente íbamos a meditar con este hombre encantador y ya. And going deeper in our own practice. Y profundizamos en nuestra práctica. Now, in January 1974, En enero de 1974, the day after I was ordained, el día después de que me ordenaron, along with 4 other friends, junto con otros 4 amigos, there was a gathering of order members for the event, había una reunión de miembros de la orden para el evento and we went next door into the next room, y nos reunimos en la habitación contigua, 24 of us, 24 de nosotros, all about under 25, todos de menos de 25 años. Sangharakshita in an armchair, Sangharakshita en una silla con brazos and we held the first convention of the order. y sostuvimos la primera convención de la orden. And during the order, we talked about our practice and retreats and so on. Y hablamos de nuestra práctica, retiros y estas cosas. But he said, don't think I'm coming back to teach regularly in London. No crean que voy a estar enseñando en Londres. I'm not leaving you, but I'm going to be in the background.
No los voy a abandonar, pero voy a estar tras bambalinas. You know enough about the Dharma to start sharing it with others. Ya saben lo suficiente del Dharma para empezar a compartirlo con otros. I want you to think about teaching. Quiero que piensen en I wa- enseñar. I want you to think about opening centers in other towns. Quiero que piensen en abrir centros en otros pueblos. Laughing, he said, even consider other countries. Y riéndose dijo, incluso piensen en otros países. Sangharakshita and 24 under 25s. Sangharakshita y 24 jóvenes de menos de 25. And yet, here we are. Y aquí estamos. It is quite extraordinary, the years that followed that weekend. Es extraordinario que en los años que siguieron pudimos. We were young, we were naive, Éramos jóvenes, ingenuos, we were immature ordinarily and spiritually, éramos inmaduros en lo mundano y espiritualmente, but we were trying and we were practicing. pero estábamos intentándolo y practicábamos. We took the challenge seriously. Tomamos el reto con seriedad. Yeah, some of us left our jobs, like I did, to do this. Algunos de nosotros abandonamos nuestros trabajos para hacer esto en serio, como yo lo hice. And he watched and he read the minutes of our meetings. Y veía y leía las minutas de nuestras reuniones. He mentored us individually and collectively. Era nuestro mentor de manera individual y colectiva. And now here we are 50 or so years later. Y aquí estamos 50 y tantos años después. We have a movement with its retreat centers, its centers, Tenemos un movimiento con centros de retiro, con centros de estudios, its principles, its emphases, con sus principios, con sus énfasis, but it's still very new. pero sigue siendo muy nuevo. 50 years, 50 años, 2% of Buddhist history. el 2% de la historia budista. And so Sangharakshita now has died. Ahora que Sangharakshita ha muerto, He has brought his project as far as he could in one lifetime. llevó su proyecto lo más lejos que pudo durante su vida, el tiempo de una vida. But what he has given us is what we now have. Pero lo que nos ha dado es lo que tenemos ahora. And I suppose the moral of my story Así que supongo que la moraleja de mi historia is that, our centers, our retreat centers, all these wonderful facilities that we have to come and practice with each other in, que nuestros centros de retiro, nuestros centros, todas estas instalaciones maravillosas que tenemos para practicar, in a way they are a home, a spiritual home, de cierta manera son un hogar espiritual, but they are also the base of the project, pero son también la base del proyecto, because the project is not over. porque el proyecto no está terminado. If we have really picked up the spirit of Sangharakshita, Si realmente tomamos el espíritu de Sangharakshita, then one way or another, some of us, not all, but let's hope we can continue that project, taking the Dharma, the liberating power of the Dharma out into the world. tal vez no todos, pero algunos de nosotros que tomemos esto como llevar al mundo el poder liberador del Dharma. Yeah. The challenge is there, and it's up to us to accept it. El reto está ahí y depende de nosotros aceptarlo. Thank you. Gracias. And thank you. Thank you. Y introducirnos a la vida de nuestro maestro Sangharakshita. En particular, lo que he notado es la manera en que has destacado lo que nombras el proyecto de Sangharakshita, o el proyecto de llevar el budismo al mundo moderno, que es el proyecto de la comunidad budista Triratna. Bien, y gracias Jessica por la introducción muy buena. Sí, Tenemos algunos momentos para escuchar una o dos preguntas si alguien tiene. Y entonces yo voy a traducir al inglés, ¿sí?